Reto de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional de Venezuela. Ahora, después de que la mayoría opositora del Legislativo rechazara el decreto de emergencia económica, el chavista parece enfilado a aplicarlo a toda costa. Utilizando este acostumbrado verbo populista, el chavista ha calificado de malévolo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos, por negar la aprobación del proyecto. Saludamos a esta hora a Daniela Zambrano, periodista NTN 24 en Caracas, quien tiene la información. Adelante. Karen Ruth, buen día. 8:20 de la mañana en Caracas. El presidente Nicolás Maduro ha retado a la Asamblea Nacional, ha dicho que se reserva las acciones legales ante la negativa de la mayoría opositora del Parlamento de aprobar el decreto de emergencia económica propuesto por el Ejecutivo. Vale la pena recordar que la oposición negó este decreto por considerar que era más de lo mismo, otorgar recursos al Ejecutivo sin ningún tipo de control y continuar con las políticas que han llevado a Venezuela a la crisis económica por la que atraviesa. El Ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro, en la noche de ayer aseguró que iba a tomar acciones legales, sin embargo, no asomó más detalles sobre estas medidas que aplicará para lo que interpretamos es que se aplique el decreto de emergencia económica pese a la negativa del Poder Legislativo. Escuchemos. Así lo niegue la derecha, inconstitucionalmente, en la Asamblea Nacional, porque lo que hizo la Asamblea Nacional el jueves pasado fue inconstitucional. Así lo digo, y me reservo acciones que voy a tomar en el campo de la Constitución y de la legalidad. Me reservo acciones. Y le pido al pueblo todo el apoyo a ustedes, compatriotas. Esta vulgaridad. Quiero agradecer las movilizaciones que se dieron el sábado 23 en todo el país, el domingo 24. Hoy estuve viendo asambleas de trabajadores, gente molesta, expresando su indignación, como la Asamblea Nacional. Bueno, ha entrado en una onda como, no sé, ahí escuchábamos a algunos diputados hablando. Pero lo peor que ha hecho la Asamblea es tratar de negar, de anular y de impedir el decreto de emergencia económica que yo he lanzado como jefe de Estado para proteger al país, para proteger las misiones sociales, para proteger el empleo, para proteger el trabajo, el ingreso. Bajo nuestra conducción firme, el empresariado privado sabe que puede confiar en nosotros. Nosotros somos los únicos que tenemos un proyecto y que tenemos la fuerza moral, ética y la voluntad política para superar esta emergencia y poner a nuestro país en las grandes ligas del desarrollo económico. ¿Cómo lo vamos a poner? Anótenlo desde ya. El presidente Nicolás Maduro arremetió también contra el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salub, y contra el diputado José Guerra, quien, recordemos, presidía esta comisión que evaluó el decreto de emergencia económica y que recomendó al Parlamento venezolano que no se aprobara. Los calificó de malévolos y mezquinos. Hay que llenarse, no sé, de una visión muy grande para poder entender de dónde sale tanta mezquindad, tanto egoísmo y tanta maldad de los que tienen la mayoría en la Asamblea Nacional. Señor Ramos Salub, señor José Guerra, a ustedes los hago responsables, ¿oyeron? ¿Dónde sale tanta mezquindad, tanto egoísmo, tanta perversidad? Solamente pendientes de la politiquería y de hacer daño. Mientras nosotros lo que estamos es trabajando. Sigamos así, compañeros, compañeras, hombres y mujeres del pueblo. Espero todo el apoyo del pueblo de Venezuela. Lo pido de usted, señora, de usted, compatriota, de ustedes, jóvenes de la patria, trabajadores, profesionales. Les agradezco. Les agradezco. Y toda esa indignación y rechazo a la medida mezquina y egoísta, malévola de la Asamblea Nacional y la mayoría que la maneja hoy, contra el plan y el decreto de emergencia económica para atender a nuestro país. Paradójicamente, Karen Ruth, el día de ayer en la sesión ordinaria del Parlamento, la bancada del partido de gobierno no respaldó el decreto de crisis humanitaria que aprobó la mayoría opositora por la falta de medicamentos en Venezuela. Recordemos que se habla ya de escasez del 80% de las medicinas. En otro tema, se encuentra en Venezuela de visita el candidato opositor ecuatoriano por el movimiento Creo, Guillermo Lasso. Él se reunió el día de ayer con la dirigente
dirigente opositora María Corina Machado anunció además que se reuniría también con familiares de los considerados presos políticos e intentaría visitar al alcalde metropolitano Antonio Ledesma en su residencia. Recordemos que se encuentra bajo arresto domiciliario y se tiene previsto que el día de hoy se reúna con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. Pudimos conversar con él y él desestimó además las declaraciones del canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, quien propuso que la Organización de Estados Americanos sea sustituida por la CELAC. Recordemos que hoy inicia esta cumbre de la CELAC en Quito, Ecuador. Veamos el siguiente informe. Vientos de cambio soplan en América Latina. Vienen desde Argentina. Vino un gran viento fresco el 6 de diciembre del 2015 en Venezuela. Esperamos que en febrero llegue otra bocanada de oxígeno y de libertad desde Bolivia. Y sin duda alguna lo vamos a lograr en Ecuador en el 2017. Afianzar lazos con quienes luchan por mantener la democracia en la región es una de las razones por las que el candidato presidencial ecuatoriano Guillermo Lasso adelanta una visita a Caracas en momentos en que el país vive un clima de confrontación política y atraviesa una crisis económica sin precedentes. Tenemos que hablar de la unidad latinoamericana, la lucha de aquellos que creemos en la democracia, en la libertad, en la prosperidad, en la solidaridad, que debemos aunar esfuerzos para hacer el contrapeso a aquella ideología que a muchos países de América Latina la está sumiendo en una grave crisis política, económica y social. Lasso fustigó además que se pretenda sustituir a la OEA por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, tal y como lo propuso el canciller ecuatoriano. Yo creo que tenemos que seguir confiando en las instituciones democráticas de América Latina. Y hoy me satisface ver a un secretario ejecutivo de la OEA que tiene los pantalones bien puestos y la cabeza muy bien amoblada, escribiendo cartas muy claras basadas en principios democráticos. Como parte de su agenda en Caracas, el líder del movimiento Creo visitará al alcalde metropolitano Antonio Ledesma, uno de los presos políticos de la administración de Nicolás Maduro, que permanece bajo arresto domiciliario tras ser acusado de conspiración. No podemos estar de acuerdo con crear estratagemas y escenarios para culpar a gente que no tiene culpa de nada y peor someterla a prisiones por 13 años. Mi solidaridad con Leopoldo López, con Lilian Tintori, con Antonio Ledesma y con todos los presos políticos venezolanos. El candidato ecuatoriano fue invitado por la dirigente opositora María Corina Machado, quien destacó la importancia de que se multipliquen las voces que defiendan la democracia en la región. La hora de una gran alianza de los demócratas de América Latina, de aquellos que amamos la libertad, que entendemos que el populismo, colectivismo, genera dependencia y pobreza. Se espera que este miércoles Guillermo Lasso se reúna con el presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Alup, y representantes de la Comisión de Política Exterior. Karen Ruth, amigos televidentes, esta reunión del candidato presidencial ecuatoriano Guillermo Lasso con el presidente de la Asamblea Nacional será a las 11 de la mañana hora local en el Palacio Federal Legislativo, y en agenda también se tiene previsto hoy que haya una sesión de la Comisión Permanente de Política Interior y también de la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario. Ayer en la sesión ordinaria del Parlamento además se aprobó la creación de una comisión que estudie lo sucedido en la cárcel de San Antonio en Margarita. Recordemos esos videos que se hicieron virales en las redes sociales donde se ve a los internos disparando armas largas, armas de guerra, con total impunidad, bajo ninguna actuación de la Guardia Nacional que se encontraba allí presente. Con esta información desde Caracas yo me despido, volvemos a los estudios en la mañana.